Esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia. Váyase al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 25, vamos a dar lectura del verso 1 al verso 5. Antes, vamos a orar y poner este momento maravilloso en las manos de Dios. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad, por este momento, Señor. Gracias porque sabemos que todo tú lo haces perfecto, Padre. Ahora, nos hemos congregado, Señor, a pesar de todo acontecimiento, estamos en este lugar, pero te pedimos, Señor, que nos cubras con tu manto poderoso, que nos cubras con tu mano maravillosa, Padre, y nos ayudes en este momento para que estas palabras que vamos a llevar al corazón de nuestros hermanos nos llenen de ese entendimiento, nos den ese conocimiento que cada uno de nosotros recibimos cada día que venimos a este lugar a aprender de tu palabra, Señor, a aprender del contexto bíblico el cual hablas a nuestra vida, pues en Cristo Jesús. Te oramos, tú que eres ese Dios todopoderoso, amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Proverbios, en su capítulo 25, el verso 1 en adelante nos dice, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque qué mejor manera de poder aprender conforme a estos acontecimientos. Qué mejor forma de poder ser instruidos. Gracias porque vemos cómo tu mano maravillosa nos enseña en cada momento y nos ayuda a poder entender el contexto de tu palabra. En Cristo Jesús, bendice la iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendice sus familias. A ti oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues aquí tenemos una situación, algo maravilloso. Estamos viendo cómo la palabra de Dios hoy se está dirigiendo prácticamente a esa sabiduría para los líderes. Y en este caso, muchos de nosotros creemos que los líderes solo son los que están en los altos y grandes puestos. No, hermanos. Un día o algún tiempo usted también será líder en algún momento. Usted también será quien dirija alguna situación. Y si es padre o madre de familia, se da cuenta que lidera en su hogar. Tiene a su marido y lo lidera, lo pone recto. En mi caso es diferente, yo pongo recto a la... No me crean, hermano. Pero hermanos, ahí se están riendo los hermanos, porque si ustedes vieran quién es que me pone recto, mejor me callo yo, hermano. Pero sí, esta palabra es especialmente para ellos. Y estos proverbios los compilaron en algunos momentos los ayudantes del rey Ezequías. Y en momento necesitamos pues poder saber quién era Ezequías. Ezequías era el hijo del rey Acaz, su padre. Pues Ezequías fue uno de los tantos reyes que ayudó
en el ministerio. Fue uno de los tantos reyes que en alguna manera construyó y preparó y enseñó a la gente, y la gente lo apoyaron y le ayudaron trayendo ofrendas y trayendo cosas aún así para el templo. En cambio su padre fue todo diferente. Según la historia se manifiesta que su padre fue el que clavó y cerró las puertas del templo. Pero vemos que en este caso que la palabra de Dios está manifestando una situación gloriosa y maravillosa. Nos está mostrando algo el cual, pues, ¿quién diría que un rey tomaría una posición de esa manera? Y le he titulado al sermón Enseñanzas del rey Ezequías. Aquí, pues, el rey, según la historia que se relata, lo podemos ver. Si usted tiene tiempo, le voy a dar algunos libros y lo puede buscar. No lo vamos a buscar porque son capítulos completos lo que tendrían que leer. Si tiene tiempo, puede ir al libro segundo de Reyes, capítulo del 18 al 20. Así también segundo de Crónicas, del 29 al 32. O el libro de Isaías, del 36 al 39. Como le iba diciendo, que Ezequías fue uno de los pocos reyes de Judá que honró a Dios. Hermanos, ¿quién me dice qué dice la Biblia sobre los diezmos? La Biblia habla algo, honra a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Hermanos, Ezequías honró a Dios en contraste de su padre, Acaz, que fue un hombre muy duro, que tuvo que manifestar otra situación. Podemos ver también, pues, que Ezequías, a pesar de que era todo diferente a su padre, él restauró el templo, ayudó una vez más a que todo se levantara. Lo que su padre había hecho, lo volvió él a restaurar. Así también destruyó los centros de idolatría. No olvidemos que en esos tiempos habían muchos idólatras, gente que adoraban otros dioses aparte de Jehová Dios. Así Ezequías pues gana el respeto de la gente, y la gente de las naciones empiezan a apoyarlo en su ministerio y en su reinado. Entonces, todas esas naciones vecinas, las cuales estaban trayendo y llevando regalos al rey para que él en alguna manera pues pudiera seguir ese reinado maravilloso y el gozo que tenían de haber podido ver cómo el templo se había restaurado. Ahora, no es de sorprenderse que mandara Ezequías pues a los hombres, que son los que en alguna manera, como leemos en la palabra de Dios, también estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, él tuvo varias personas que también interactuaron juntamente con David en la confección de algunos de estos proverbios. Cuando hablamos de los proverbios para los líderes, esto empieza prácticamente, hermanos, desde el capítulo 25 y termina allá en el capítulo 31. Recordemos que el capítulo 31 está manifestando algo muy maravilloso. ¿Alguien sabe qué es lo que manifiesta? La mujer sabia. Entonces, todo esto forma parte de este conglomerado de conocimiento que Dios quiere esparcir sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque si bien todos aprendemos de estos proverbios, muchos se dirigieron originalmente hacia el rey y a los que tenían relación cercana con el rey. Por eso que vemos cómo los versos están manifestando ese contexto, mostrando ese acercamiento al rey y mostrando esos intercesores del rey que colaboraron para que esto se diera. Ahora,
la palabra de Dios en el contexto. Cuando nosotros lo vemos y lo leemos, nos dice que también estos son los proverbios, y eso es algo para que nosotros podamos meditar en ello. Me gustaría que se fuera al libro de Proverbios, capítulo 1. Busque allá, Proverbios capítulo 1, y leamos qué dice el versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Se da cuenta que aún está haciendo esa manifestación gloriosa del hijo de quién? De un rey. Entonces, aquí cuando nosotros vemos ese contexto, cómo se manifiesta, es para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que la palabra de Dios en sí está dándonos a conocer. El versículo 2 que nos dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hermanos, aquí la palabra de Dios en este contexto nos muestra algo maravilloso. ¿Por qué? Porque para Dios es motivo de gloria ser infinito. Nadie sabe lo que Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué le digo esto? Alguien que me diga, ¿qué entiende? Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué entendemos? ¿Qué me pueden decir? Quiero enriquecer esas palabras. No tengan pena, que no hay tiempo. ¿Así lo ven ustedes también? Pues ese es el pensamiento humano. Si lo ponemos en otro contexto y lo miramos, que la palabra está hablando de un día y nos está dando el tiempo a lo largo que podrían ser 1000 años. Entonces, quiero que pensemos, hermanos, no me hagan caso a mí, pensemos lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso nos está manifestando que posiblemente, aunque nosotros lo miramos como que no hubiera tiempo para Dios, nos está enseñando que su tiempo es de un día, es de 1000 años. ¿Me entienden? No sé si, no los quiero confundir, pero quiero que analicen eso. Vayan, llévenselo a su casa, duerman, coman 2 platanitos, coman un pedazo de pescado o ballena. Eso nos da fósforo y nos ayuda para que podamos nosotros analizar el contexto. Pero esta palabra que estamos viendo, que la gloria de Él es esa. ¿Por qué? Porque Él es el único, hermanos, que tiene la capacidad de ser infinito. Y es lo que la hermana dice, no hay tiempo, a nuestro parecer. Pero como la palabra de Dios nos está hablando, nos está enseñando algo. Nos está dando límites, o sea, nos está dando rangos para que podamos entender. ¿Por qué se lo pongo de esta manera? ¿Por qué? Porque la Biblia, conforme a lo que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que habla de los cielos y habla de la tierra. Y si miramos, para el hombre no tiene un sistema de medición de la altura del cielo. ¿Se han dado cuenta de eso? De igual manera, la profundidad de la tierra. Entonces, Dios sí la sabe. Y es lo que le quiero que podamos entender, que hay cosas que en momento tenemos que detenernos, analizarlas, mirarlas, y aún así son de debate, hermanos. Pero esta palabra que nos está enseñando que Él es infinito en todo momento, y por lo mismo poder ocultar muchas cosas de las mentes humanas, hermanos. Miren, según los científicos, hacen una prueba de coeficiente intelectual, IQ, así se llama, IQ. Hermanos, y todos tenemos niveles diferentes. ¿Y saben qué? Dicen que el hombre no ha alcanzado pero ni el 20%. Imagínense si no tenemos el 20% y las cosas que somos capaces de hacer. Si tuviéramos un 40%, ¿qué no haríamos? Y esto tiene que ver
con lo que vamos a ir hablando más adelante. ¿Por qué? Porque las dimensiones, hermanos, ¿han oído de Griffith Park en Los Ángeles? Ahí está un laboratorio que tiene uno de los telescopios más potentes del mundo. Y por más potente que sea, no llega a cubrir la altura de los cielos. Por eso que los teólogos manifiestan que no hay manera de medirlo. El hombre no tiene esa capacidad todavía para medir esa distancia. Pero podemos ver que como Dios es infinito, su mente es diferente a la de nosotros. Nosotros tenemos una mente entenebrecida, entumecida, una mente pecadora, una mente que me conviene. Esa es la mente que tenemos nosotros. Dios no tiene esa mente. Ahora, mi pregunta para ustedes, hermanos. Si la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo, ¿por qué no tenemos la misma mente igual como la que Él tiene? ¿Alguien tiene idea? ¿Ah? Hermano, Dios nos creó y nos dio ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque nos prueba cada vez. Y no tenemos la misma mente, ¿por qué? Imagínense, póngase a ver. Satanás dice que fue derrocado, fue echado. Ahora nosotros, que hemos sido la creación, cuando nos creó, ¿cuánto eran los años de los hombres en esos días? ¿Ah? No tengan pena, digan. ¿Quién da más? Hoy 100 y algo aquí. Más de 100. ¿Quién da más? ¿Quién da más, hermano? No tengan pena. Si hubieron varios hombres que vieron 300 tanto, 400 tanto. Vayamos a Matusalén. 900, ¿cuántos? 976 o 96, 76 creo que, 69, 969. Hermano, imagínense vivir 969 años. ¿Por qué Dios empezó a bajar, a degradar la fuerza del hombre, a quitarle sus años? La Biblia es clara. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque se iba multiplicando la maldad. ¿Por qué envió a Jonás a Nínive? Porque se iba multiplicando la maldad. ¿Por qué cada vez nos fue quitando? ¿Por qué? Porque mandó después el diluvio por la misma maldad de los hombres. Y hoy, ¿cuánto nos ha dado? 70 y en lo más robusto, 80. Y hay quienes todavía llegan a 100. Gracia y misericordia de Dios, hermanos. Pero yo creo que usted pueda ver que Él no tiene esos límites. Nosotros vivimos esos límites, pero Él no vive esos límites. ¿Por qué? Porque los misterios de la Biblia que están ahora más allá de nuestra plena comprensión demuestra que ella es en verdad la palabra de Dios. La Biblia nos está enseñando el conocimiento de Dios. Estamos aprendiendo de ella, nos está llevando a salir adelante. Por tanto, esa palabra cuando dice, para gloria de Dios es encubrir su asunto, pero honra es del rey escudriñarlo. Ahora, esta palabra honra en hebreo significa kabod. Y esto nos muestra la misma que se traduce como gloria, que en este contexto, cuando hablamos de escudriñarlo, un gobernante debe mostrar a su pueblo que se preocupa de que se trate con justicia, aún hasta quién, hasta lo más humilde. ¿Por qué? Porque la ley no está hecha solo para uno. Cada vez que subió Moisés, las 2 veces que subió y bajó con la tabla de la ley, era para todo el pueblo, parejo. Ahora nosotros podemos ver si uno no muestra ese honor de poder investigar qué sucedió y qué se dio. Y lo podemos ver
en el caso de Salomón, cuando tuvo que interceder en unas parejas que habían nacido sus bebés, uno nació muerto y el otro nació vivo, y de la muerta cambió el vivo, y a esto vino Salomón y desarrolló un juicio. ¿Y cómo? Para no hacérselo largo, la historia está en la Biblia, usted lo puede leer. Para no hacérselo largo, ¿qué hizo Salomón? Vaya, llama al soldado, venga usted, saque su espada, y el soldado saca la espada, vaya, agarren ustedes dos, ahora parta el niño y dele la mitad a cada una. ¿Qué dijo la que no era la mamá? Sí, a mí me parece que lo partan y nos den la mitad. La mamá dijo, no, mejor dénselo a ella. Salomón inmediatamente dijo, ella es la madre, dénselo a hermanos. ¿Está entendiendo usted lo que estamos hablando? Y esto es que podamos ver. ¿Por qué? Porque esta palabra que dice, nosotros por más que querramos, no podemos saber qué piensa la otra persona. Eso se llama escudriñar. Y debemos de aprender a escudriñar las escrituras. ¿Se dieron cuenta cuántos acertijos yo le he dado en un rato? Lo he cuestionado y algunos se han quedado pensando, y aunque tengan la respuesta, la pena no los deja avanzar. No dicen, pero se han quedado pensando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se basa en que abramos nuestra mente, en que aprendamos a utilizar ese conocimiento que cada día estamos recibiendo. Y es por eso que esta palabra se manifiesta de esta manera. Mas la palabra dice en el verso 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Hermanos, esto es algo que en alguna forma pareciera difícil. La altura de los cielos. ¿Qué distancia hay? ¿Cuántos han andado en avión? Amén. ¿Cuál es la altura que han subido, hermanos? Yo recuerdo la vez que estuve en un Boeing, ese avión subió 33,000 pies. Hoy andan como por 35,000 pies cuando van de un país a otro. Depende de la distancia, se van hasta allá arriba, hermano. Eso es medible. Pero no olvidemos que el apóstol Pablo habla de 3 cielos. El primero, el segundo y el tercer cielo, donde está el reino de Dios. Y si nos damos cuenta, mientras más alto subió, más se le olvidó. Hermanos, quiero que usted pueda ver esto. ¿Por qué? Porque los cielos puede determinarse con bastante precisión la altura de los cielos atmosféricos. Según se desconoce, hermano, la altura, no sabemos, o la dimensión del cielo estelar. Los modernos telescopios, así como le estuve explicando, que penetran enormes, pero enormes distancias, no llegan a ningún límite en los cielos siderales. Es muy grande, muy vasto. Por eso dicen que es insondeable la altura de los cielos. Y nos damos cuenta que cada nuevo descubrimiento revela nuevas alturas o dimensiones para investigar. Hoy vámonos a la tierra. Hermanos, ¿alguien tiene idea cuánto podría ser lo más profundo que hay en el mar? ¿Saben a cuántos kilómetros se hundió el Titanic? Anda entre 4 a 5 kilómetros. Imagínense para abajo. ¿Han oído la palabra abismo? Si usted va a caer en algún lugar, caiga en un abismo, hermano, porque no va a sentir a qué hora llegó abajo. Pasa tanto tiempo que hasta usted siente que está volando y se le olvida que está cayendo. Porque la profundidad es tan exagerada que aún lo que llega al fondo no se alcanza a oír arriba. Entonces,
Los hombres en alguna manera han sido incapaces de medir las alturas del espacio exterior. Y sus excavaciones en la tierra todavía no han sido más que perforaciones superficiales. Los estudios realizados mediante ondas sonoras, porque ponen máquinas sísmicas, han proporcionado una información muy superior a la que había en los tiempos de Salomón. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas que nos han dado una idea, pero el conocimiento real de la materia, del corazón de la tierra, dista muchísimo del completo, de lo que es, pues, de la realidad. Hermanos, solo imagínense cómo esta palabra no está hablando, más dice, y para el corazón de los reyes no hay investigación. ¿Qué significa esto? Esto nos está enseñando algo a nosotros, que así como las alturas de los cielos y la profundidad de la tierra son inescrutables, el corazón de los reyes es un enigma para su prójimo. Hermano, no podemos saber qué piensa o qué siente el otro. Pero dice la Biblia, Dios escudriña los corazones. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Él sí tiene la capacidad para hacer lo que no nos dio a nosotros hacer. Y nos vamos a ir un poquito abajo de Dios. Miremos las capacidades de los arcángeles, de los ángeles, de los querubines. Miremos, cada uno tiene su... Dicen que los ángeles no pueden hacer lo que hacemos los hombres. Y los hombres no podemos hacer lo que hacen los ángeles. O sea, hay niveles para cada cosa. Y yo quiero que usted pueda analizar esos contextos. Porque aún los seres humanos más estrechamente vinculados entre sí no saben en realidad lo que pasa en la mente del otro. Miren, ¿han visto los gemelos o trellizos? ¿Cómo los visten? No son iguales. Hermanos, algunos de ellos a veces se molestan cuando ya crecen y, sí, porque voy a vestir igual que yo, quiero vestirme así. Vaya, tienen ellos también su... ¿Por qué? Porque su mentalidad difiere en ciertas cosas y en muchas otras. Es por eso que esta palabra nos está dando esa enseñanza. Y cuando nosotros vemos que no podemos entrar en la mente de nadie, mucho menos podrá sondear un súbdito la mente de su rey. Vaya, ¿se acuerdan que en los tiempos de los reyes duraban un tiempo? ¿Pero por qué? Porque lo envenenaban, los mataban. Y a veces, ¿quiénes los mataban? Los mismos que estaban cerca. Entonces, ¿qué hizo el rey? Avivó. ¿Cómo avivó? Empezó a hacer el grupo de los coperos o de los que probaran los alimentos antes. Y llegaba el alimento, el vino, lo que tenía que tomar, tomaba el copero. Y si él veía que el copero andaba medio raro, no, llévenselo. O si caía el copero, él era el que iba a caer. Avivaron, hermanos. Por eso que no podemos nosotros ver en ninguna manera qué es lo que tiene esa persona en su cabeza. El versículo 4 que nos dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Hermanos, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo se purifica la plata, hermano? La plata se purifica por medio del fuego. ¿Saben qué es la escoria? La escoria es aquella cosa negra que se ve, que queda encima cuando el fuego ya ha derretido la plata. Queda una cosa negra que eso lo apartan. Abajo está lo puro. Y hermanos, eso marca nuestra vida. Porque nosotros nacimos en pecado. ¿Cómo somos purificados? ¿Alguien me puede decir? Por medio de las pruebas. Hermanos,
Así como se purifica la plata, se purifica el oro, se purifica el bronce, se purifica el cobre, también nosotros somos purificados. Y si nos damos cuenta, lo podemos ver en la palabra de Dios, porque mirando cierto capítulo, en cierto versículo que nos dice, si pasares por el fuego, no te quemarás. ¿Qué significa? Vamos a ser purificados. Y esto es lo que nos muestra este versículo, porque dice, quita la escoria de la plata. ¿Qué significa? Que arriba se va a ver quemado, se va a ver oscuro, se va a ver negro, pero cuando se quita, hermano, se empieza a ver la belleza de la plata o del oro. ¿Alguna vez han estado ustedes donde funden estos elementos? Yo sí he estado. Había aprendido y se me olvidó cómo se hacía la aleación para el oro de 18 o de 14, hacerlo de 10 con cierta cantidad de centavos y no me acuerdo de otro elemento, más el oro, se pesaban ambos y ya se echaba y se ponía el fuego, hermano. Y ya cuando eso se derretía quedaba algo oscuro arriba, que uno al moverlo ya queda la belleza, hermano, de la plata o de cualquier otro elemento que nosotros conozcamos que necesite fuego. El versículo 5 que nos dice, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Hermanos, nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que a veces son, como le dicen, aprovechadas. Personas que están allí para ver qué pueden sacar. Y esta palabra que dice, aparta al impío de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque la eliminación, así como la escoria se aparta de la plata, embellece el metal, así también cuando usted aparta a esas personas que son impías, esas personas que son, o sea, lleva, o lleva y trae, o lleva y guarda. No, estas personas no les van a funcionar, hermanos. Si usted se da cuenta, lo hemos vivido en la casa, lo hemos vivido en los trabajos, lo hemos vivido en la iglesia, lo hemos vivido en todas partes. Personas que están viendo qué hay adentro para mí. Y esto, cuando usted lo aparta, usted empieza a ver cómo florecen las cosas, cómo surgen los cambios en su vida, cómo usted hasta, ay, hoy sí puedo respirar, hasta por fin me lo quité de encima. No sé si le ha pasado algo así, similar alguna vez en su vida, pero cuando estas personas son apartadas de las cortes, las cosas empiezan a funcionar mejor, las cosas empiezan a trabajar mejor. Son personas que lisonjean, personas que hablan todo y son capaces de vender hasta lo que no tienen con tal de permanecer. Es por eso que esta palabra dice, aparta al impío de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque muchos reyes se daban cuenta que el traidor estaba en medio de ellos. Entonces, habían reyes que no se daban cuenta. Y era una situación difícil. Entonces, cuando se dan cuenta y apartan esta gente, podemos ver cómo ya las responsabilidades se empiezan a descubrir y cómo las cosas que esta gente no permitía que fluyeran, empiezan a fluir. Y en momento a veces es un poco difícil para nosotros, porque dice, y su trono se afirmará en justicia. Porque hay gente que a veces están abogando porque son amigos del que están enjuiciando, son parientes del que están llevando a la corte. Entonces el juez o el rey tiene que ser una persona prácticamente, el cual debe de tener a Dios siempre en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un puesto alto, hermanos, usted está rodeado de todo tipo de personas, está rodeado de todo tipo de gente. Y lo más duro, que entre ese mismo gentío que está rodeado de usted, hay más de algunos que quisieran estar en el puesto que usted está. Y eso es
lo que nosotros podemos aprender sobre esas enseñanzas, sobre esas metodologías, sobre esas cosas que cada uno de nosotros podemos ver que cada día acontecen. Si se dan cuenta, hay gente que todavía son muy envidiosas de su puesto, son muy cuidadosas de que usted no vaya a obrar algo malo, a decir algo que los dañe. Por tanto, estas palabras, en el contexto, aparta al impío de la presencia. Hermanos, en momentos tenemos que quitarnos el sentimiento y poner la justicia. Y hermanos, nunca olvidemos, por más que queremos, la justicia no es nuestra, sino que la justicia es de Cristo Jesús, Hijo de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Damos gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Sigue multiplicándola grandemente. Amén. Ahora le invito, hermanos, si usted ha venido a los pies del Señor, no se vaya como ha venido, sino más bien abra su corazón a recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Venga a Jesús y restaure su vida. Él es ese Dios todopoderoso. Solo tiene que hacer la oración, decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mi pecado. Gracias te doy a ti, Señor, por darme esta oportunidad. Me arrepiento, perdona mis pecados. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.